amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos entre todos. Hoy estaremos platicando de virtudes públicas. Los servidores tendrán algunas de ellas. Vamos a estar conversando del tema, así que bienvenidos, muy buenas noches. Y empezamos, si les parece bien, con un resumen de las actividades del Instituto Electoral en el Estado de México. El IEM presentó el libro Fundamentos y Aplicaciones del Procedimiento Especial Sancionador en Materia Electoral, de la autoría de la magistrada María del Carmen Alanís, con comentarios, por cierto, de consejeros electorales del instituto, esto en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Durante la 37ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el Instituto Electoral del Estado de México presentó el libro titulado Fundamentos y Aplicaciones del Procedimiento Especial Sancionador en Materia Electoral, de la autoría de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, el cual fue comentado por el consejero presidente del IEM, Pedro Zamudio Godínez, el consejero electoral Saúl Mandujano Rubio y como moderadora la consejera electoral Natalia Pérez Hernández. El evento se llevó a cabo en el Pabellón Estado de México del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal y la obra que se presentó forma parte del Fondo Editorial del IEM bajo la línea editorial Breviarios de Cultura Política. En otras informaciones les comento que en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México registró supletoriamente las plataformas electorales de carácter municipal, esto para la elección extraordinaria de Chautla 2016. Durante la 11ª sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, de acuerdo con la normatividad electoral, registró supletoriamente las plataformas electorales de carácter municipal para la elección extraordinaria de Chautla 2016. Los partidos políticos y coaliciones a los que se aprobó su registro fueron el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena, Partido Encuentro Social, Partido Futuro Democrático, la coalición celebrada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, y la coalición total que celebraron el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo, denominada Avancemos por la Izquierda. Y por otra parte, efectuó el IEM un simulacro de PREP, que es una aplicación que desarrolla, implementa y difunde el instituto concluida la jornada electoral, dando a conocer los resultados electorales en forma preliminar. En sesión de trabajo de la Comisión de Organización del Instituto Electoral del Estado de México, se efectuó el primer simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, a efecto de conocer la forma en que se ejecutan las estrategias y aplica la logística para tener los resultados electorales en forma preliminar, una vez que concluya la jornada electoral de la elección extraordinaria de Chautla del próximo 13 de marzo. Este simulacro también se desarrolló en el órgano desconcentrado del IEM. Se verificó que las bases de datos estuvieran en ceros, iniciando con el traslado de las actas de escrutinio y cómputo desde 3 ubicaciones de casilla, la más alejada, una de distancia media y desde una cercana a la Junta, con personal comisionado por el Instituto. Bueno, un tema siempre importante en el instituto es la capacitación. En el IEM se imparte en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo la modalidad semipresencial, un diplomado que se llama Los Derechos Políticos y su tutela. En el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, tuvo lugar la inauguración del diplomado Los Derechos Políticos y su tutela,
que se impartirá en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo la modalidad semipresencial a través de 4 módulos durante 39 semanas de estudio, que se dividirán en 84 horas clase, más 99 horas de estudio independiente por parte de los alumnos. La declaratoria inaugural del diplomado estuvo a cargo del consejero presidente del IEM, Pedro Zamudio Godínez, quien previamente se congratuló de que con el diplomado se abre una nueva etapa de colaboración interinstitucional. Pues ahí las actividades en el Instituto Electoral del Estado de México, muy movidita por supuesto la agenda. Y vamos a ver ahora un fragmento de lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con el licenciado Miguel Ángel García Hernández, consejero electoral del IEM, sobre el balance de la reforma electoral del 2014, lo que aportó y los cambios que se dieron precisamente gracias a esta reforma. Con nuevas reglas, porque hoy nos rige una ley general en materia electoral, donde están los criterios, están las disposiciones jurídicas a nivel nacional y cada estado tiene su particularidad. Eso también es importante señalarlo. No, la parte federativa no está violentando también la parte de los estados, las soberanías locales. El día de hoy, por todo este avance que hemos tenido en la materia electoral, de conocer cómo trabajamos, cómo actuamos, pues debe de haber un 50-50. No es que ahora los partidos quieran o no quieran. Las disposiciones el día de hoy nos dicen que debe de haber equidad de género, es decir, equidad en las candidaturas. Y no solamente a nivel vertical, es decir, integrando a los órganos legislativos, también a nivel horizontal. Si quieres ver el programa completo, te invito a que visites nuestra página www.iem.org.mx. Y si te quieres poner en contacto con nosotros, también en Facebook y en Twitter. Hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso. Manos a la obra. Este 13 de marzo, el Instituto Electoral del Estado de México te invita a votar para elegir miembros del Ayuntamiento del municipio de Chiautla. Una elección que será extraordinaria. Ubica tu casilla. Escucha a tus candidatos. Y no olvides correr la voz. Mano con mano lo lograremos. Infórmate en www.ieem.org.mx o al 01800 712 4336. Vamos por una elección extraordinaria. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
estamos de regreso. Muchas gracias a usted que continúa con nosotros. Y les quiero presentar a nuestro invitado. Le aprecio mucho que haya aceptado el venir a platicar con nosotros de este tema tan interesante que ya les adelantábamos al principio de nuestra emisión. Es Edgar Ramón Aguilera. Él es investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y te saludo con mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí. Lupita, al contrario, gracias a ti por la invitación y es un honor. Oye, vamos a hablar de virtudes públicas, como ya lo anunciábamos al principio. Sí. Y también del fortalecimiento del Estado constitucional de derecho. Sí. Pero primero, ¿qué son las virtudes? No tenemos ya entendido cuáles son las virtudes y desde hace mucho tiempo. Fíjate que eso que mencionas acompañado a tu pregunta es muy interesante, porque hablar de virtudes no es otra cosa que hablar de valores. Por ejemplo, la generosidad, la honestidad, la sinceridad, la empatía, la solidaridad, la justicia, el respeto por la ley, son cosas que parecen ser del uso cotidiano o debieran serlo, y sobre todo en contextos públicos en donde, por ejemplo, participan diputados, gente que representa a otras personas, jueces, etc. Sin embargo, recientemente ha habido un interés, sobre todo por parte de la filosofía, aunque no exclusivamente por este campo, en comprender bien a bien qué es lo que cada una de estas virtudes brevemente esbozadas requieren o requerirían de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en concreto a tu pregunta, una virtud o las virtudes no son otra cosa que aquellos rasgos positivos del carácter de las personas que son más o menos estables o en principio estables, y digo que son en principio estables, porque no dejan de ser vulnerables, y lo vamos a ver después, a la influencia que el medio y las situaciones pueden ejercer sobre la persona. Entonces, volviendo, rasgos positivos de carácter de las personas que hacen que de manera consistente, aunque no exenta de fallos y o errores, porque nadie es perfecto, esa persona se conduzca en su trato consigo misma y con los demás de una forma admirable, encomiable, digna de imitarse, con independencia de la actividad o del contexto en el que la persona se halle, es decir, con independencia de si se trata de un servidor o funcionario público o de un particular, y en el caso de este último, con independencia de si ejerces la profesión de la medicina, la abogacía o el oficio de ser artesano, agricultor, etc. No importa en qué campo estés, te tienes que conducir de manera correcta, ¿no? Básicamente eso es lo que nos vienen diciendo las abuelitas desde hace mucho tiempo, parece ser. El problema es que esto no ocurre así, y mencionabas algo muy importante, depende de la circunstancia, porque si le preguntamos en estos momentos a nuestros amigos del auditorio si usted es honesto, si usted tiene virtudes, si usted tiene valores, pues seguramente que nos dirá que sí. Pero en la práctica vemos que mucha gente llega a un sistema y ese sistema poco a poco lo puede corromper, ¿no? Sí. Fíjate que eso que dices es también muy relevante, muy pertinente a esto, porque como bien mencionas, generalmente la impresión que uno tiene de uno mismo, pues obviamente es, digamos, aprobatoria, o al menos mínimamente aprobatoria. En el sentido que nunca nadie piensa que es capaz de repente de llevar a cabo, de cometer actos que solo vinculamos con personajes quizá atroces de la historia, ¿no? Yo no soy Hitler, yo no soy un monstruo, no soy Satanás. Pensamos que de las cosas realmente atroces, perversas, malas, solo son capaces personajes que ya de antaño son manzanas podridas y que vienen mal desde el seno familiar. Y tratamos de poner distancia entre nosotros y ellos de manera psicológica, levantando un muro y diciendo, bueno, al menos yo no me voy a comportar como ellos porque yo sí, a lo mejor miento, pero no siempre. A lo mejor robo, pero no tanto, como estos gobernadores que roban poquito, ¿no? En fin, el punto es que, como lo mencionan sobre todo estudios de psicología social, y me refiero en concreto a estudios de Stanley Milgram y de Philip Zimbardo, y también en conexión con algunas opiniones de filósofos como Hannah Arendt, cualquier persona, si se da la combinación apropiada, el cóctel, si quieres llamarlo así, de circunstancias situacionales y sistémicas, es capaz, por más que tenga la mejor opinión de sí mismo, es capaz de participar en atrocidades, perversidades, actividades antiéticas y sobre todo antijurídicas. Oye, yo no lo creería hasta que leí parte de una información que tú retomas, que tú resaltas, escribes y citas, por supuesto, a estos estudiosos. Sí. El caso del experimento que hacen en la universidad, donde ponen a un grupo que se haga pasar por custodio y otro que son los reos, ¿no? Sí, claro. A ver, platícale, por favor, a nuestros amigos del auditorio en qué consiste. Con mucho gusto. Retomando un poco la línea que veníamos, estos estudios provienen de la psicología social, y uno de ellos, o los dos son muy famosos. El primero fue de Stanley Milgram de la Universidad de Yale,
Y son estudios que se ubican bajo el rubro de la obediencia ciega a la autoridad. Son psicólogos que dijeron, vamos a hacer un experimento para ver qué tanta proclividad tienen las personas común y corrientes de comportarse de modos quizá éticamente reprobables y a lo mejor hasta jurídicamente reprobables. Entonces, por ejemplo, en el caso de Milgram, y esto ha pasado a ser un mito también popular y académico, etcétera, diseñó un experimento en el que las personas que formaban parte de su equipo iban a simular que estaba teniendo lugar un experimento en pos o a favor de la ciencia, para mejorar, por ejemplo, el aprendizaje y el uso de la memoria, para cuando tienes que memorizar, por ejemplo, listas de palabras, asociaciones, etc. Entonces, a la persona, al sujeto experimental, se le hacía creer que iba a participar en un experimento, de tal suerte que se le decía, mira, vas a tener ahí enfrente de ti a alguien que le vamos a llamar un maestro, pero, en fin. Esta persona tenía que haberse memorizado una lista de parejas de palabras y en el momento en que ella se equivoque al mencionarle una palabra y no mencione la que le corresponda, tú le vas a aplicar una pequeña descarga eléctrica que va a ir aumentando si se sigue equivocando. Al sujeto más o menos se le hacía experimentar una carga leve o moderada de la descarga eléctrica como para que viera de qué estamos hablando, ¿no? Había un muro que lo separaba y obviamente la otra persona era un actor que simulaba estar recibiendo las descargas y simulaba equivocarse. Entonces, lo que sorprendió mucho es que más del 70% de las personas siguió aplicando descargas pese a escuchar que del otro lado la persona suplicaba que se detuvieran, que ya no quería participar en el experimento. Siguieron, pese a estas súplicas y a estos dolores que la otra persona estaba fingiendo, siguieron aplicando las descargas. Ellos no sabían que estaba fingiendo. No sabían que estaba fingiendo. Ellos pensaban que realmente la persona estaba sufriendo. Sí, y es que imagínate, detrás de ti tienes a una persona que representaba la ciencia, un sujeto con su bata, ¿no? Que le decía, usted firmó un contrato para participar en este experimento con nosotros y además esto es en pos de la ciencia. Yo, en última instancia, yo asumo la responsabilidad. Pero pudiste haber dicho, ¿sabe qué? Entonces usted píquele aquí al botón. Justamente. ¿No? Pero el 70% de los participantes, personas ordinarias como tú y yo, no lo hicieron. Ese fue el caso de Milgram, ¿no? Qué impresión. Sí. O sea, cualquier persona, dependiendo del sistema. Dependiendo de la situación, el cóctel de combinaciones de factores. No sé si recuerdas el caso de la prisión de Abu Ghraib. Claro, en donde fue muy notorio como soldados norteamericanos, sobre todo, surgieron estas fotos en donde parecía que estaban electrocutando o torturando de alguna manera a los prisioneros, ¿no? Por ejemplo, acercándole perros, poniéndoles... Una crueldad impresionante. Una crueldad impresionante. Y uno, justamente, Zimbardo analiza, que es otro de los psicólogos sociales que mencionamos, analiza este caso y trata de hallar las raíces situacionales y sistémicas de lo que puede llevar a estas personas a comportarse así. Y eran todos ellos soldados de primera clase, gente que no tenía antecedentes ni penales ni de indisciplina, pero que no obstante... en las circunstancias, falta de monitoreo, impunidad, hicieron lo que hicieron. Oye, en el caso de las personas actuamos dependiendo del papel que nos toque. Por ejemplo, esto es bien interesante, a pesar de que eran personas honestas, que eran personas con criterio pues muy bien formado, con una estructura militar que se supone no harían este tipo de atrocidades, lo hicieron. Pero en otro de los experimentos que se menciona ahí en la información que tú me hiciste llegar, habla de estas personas que están del otro lado y que empiezan pues a sentirse números, a pues desdibujarse como individuos. Como individuos. Justo yo creo que esa es la mejor descripción, desdibujarse como individuos, que es algo que pasa cuando en una situación, le llaman los psicólogos y los filósofos, total, uno asume o absorbe totalmente el rol que me han impuesto. A lo mejor por fuera o a lo mejor dentro del sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del experimento de Philip Zimbardo, el que se conoce como la prisión de Stanford, en donde igual se tomaron sujetos para que participaran en un simulacro de prisión, se dividió en grupos en que unos iban a ser guardias y los otros prisioneros, iba a durar una semana, ¿no? Lo que se observó, ya que se echó a andar el experimento, es que la gente vivió, o más bien asumió su rol de tal forma que pareciera que olvidara que se trataba de una simulación, que se trataba de un experimento, de un juego, si quieres verlo así. Y, por ejemplo, por parte de los guardias comenzaron
a incurrir en medidas cada vez más coercitivas, cada vez más tortuosas psicológicamente hablando, porque tenían prohibido golpear. Pero pese a que tenían prohibido golpear, se vieron muy ingeniosos en todo lo demás que podían hacer. Entendieron que no podían golpear, pero tenían una manga muy ancha para inventar otras cosas. Pero psicológicamente podías lastimar a las personas, ¿no? Llegaron al punto de, por ejemplo, dándose cuenta de que, y aquí también hubo responsabilidad de quien monitoreaba el experimento, dándose cuenta de que no estaba observando o que había un lugar en donde no había cámaras, ahí transportaban a los reos y llegaron incluso a, por ejemplo, orinarlos tumultuariamente, ¿no? Y eso muchas veces deja una marca mucho más profunda, una llaga psicológica más penetrante que el que lo hubieran golpeado, ¿no? Ahora estamos hablando de experimentos, sin embargo, esto se da en diferentes ámbitos. Ya decías tú, adelantabas tú, que independientemente de si eres un particular, independientemente si eres servidor público, se puede presentar este tipo de acciones. Así es. Yo creo que, por ejemplo, si pusiéramos algún ejemplo de cosas que están ocurriendo en nuestro contexto, que son delicadas y que hay que saber abordarlas, me refiero, por ejemplo, a lo que muchos estudios indican que parece ser la forma generalizada, y yo no lo digo, lo dicen estudiosos de otros lugares, gente incluso de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ver con el comportamiento que parece ser de forma ordinaria están exhibiendo cuerpos policíacos de toda índole y Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina. Con esto obviamente quiero dejar muy claro que yo respeto mucho a estas instituciones y que considero un gran sacrificio personal el que hacen para decidir optar por disciplinarse, tomar un arma y defenderme, ¿no? Porque es al final de cuentas lo que están haciendo. Vemos en la vida real, en los hechos, que hay tortura, que hay desaparición forzada, vemos una serie de situaciones que no deberían permitirse, que están fuera de la ley. Y es que, en principio, hay tratados, hay incluso tipos penales que lo prohíben, pero ¿qué está pasando? Y hacia allá nos lleva también a una explicación de qué es lo que pudiera estar pasando, nos lleva a la psicología social. Decíamos que uno se puede ver afectado, aunque sea el mejor, por ejemplo, soldado, el más disciplinado, por el entorno. Y es que si el entorno te adoctrina por medio de propaganda para que tú pienses que hay un momento de urgencia tal, aunque pueda corresponder con los hechos, pero hay un momento de urgencia tal en que no vale la pena que tú elabores sobre si es moral o ético respetar los derechos humanos de este criminal que estoy viendo que está enfrente de mí, ¿no? Si constantemente soy sometido a ese tipo de adoctrinamiento y me hacen creer que soy parte de una misión fundamental para defender a todos de los monstruos, de los malos, no quiero decir que no los haya, ¿no? Pero si de entrada ese es el chip que me tratan de poner, aunado a la impunidad, ¿no?, que surge o que impera por haber incurrido en este tipo de conductas, desapariciones forzadas, etcétera, pues obviamente hay un cambio en el clima. A mí me hacen pensar que eso es lo que esperan de mí como miembro de las Fuerzas Armadas y luego me salen con que me van a fincar responsabilidad si me están haciendo creer que eso es lo que esperan de mí y que eso es lo que se va a tolerar. De hecho, el muy poco o muy reducido número de casos en donde se impone responsabilidad penal a los perpetradores de estos atrocidades, pues a mí refuerza en mí, por ejemplo, miembro de alguna Fuerza Armada, la idea de que lo que se espera de mí es justo lo contrario. Tenemos salvación, ¿no? Tenemos la forma en revertir, la forma en entender cuáles son las virtudes, cuáles son los valores, cuáles son las virtudes públicas y cómo podemos fortalecer precisamente el Estado de Derecho. ¿Te parece bien si regresamos con esto? Claro que sí, Lupita. Vamos a una pausa y enseguida estamos con usted entre todos, por supuesto. Acuérdese que podemos ponernos en contacto directo a través de nuestras redes sociales. Regresamos.
Manos a la obra. Este 13 de marzo, el Instituto Electoral del Estado de México te invita a votar para elegir miembros del Ayuntamiento del municipio de Chiautla. Una elección que será extraordinaria. Ubica tu casilla. Escucha a tus candidatos. Y no olvides correr la voz. Mano con mano lo lograremos. Infórmate en www.ieem.org.mx o al 01800 712 4336. Vamos por una elección extraordinaria. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Continuamos entre todos y te quiero preguntar, Edgar, ¿cómo devolver un sistema jurídico enfermo a uno correcto, que es algo que tú también planteas? Sí, muchas gracias. Obviamente aquí no hay una respuesta a la manera de una receta, ¿no? No hay tampoco un famoso decálogo que ante cualquier coyuntura se pueda simplemente esbozar o emitir o pronunciar y todo va a mejorar ipso facto. Nos suelen decir, tenemos que cambiar nosotros para que el país cambie. Deja de criticar, cambia tú, pero el punto es que el cambio no se da de manera automática, sino hay inversión de recursos en la creación de ambientes desde etapas muy tempranas, propicios para que uno desarrolle estas cualidades positivas a las que nos hemos referido con el nombre de virtudes. Entonces hay mucho trabajo que hacer desde la academia. Creo que parte de lo que pueden aportar los académicos y los filósofos es generar una suerte de perfil de virtudes públicas que le correspondería satisfacer a cada uno de los cargos, puestos de funcionarios, representantes o servidores públicos, por ejemplo, fundamentalmente los jueces, los legisladores, en fin, sobre todo estos dos que en un Estado de Derecho tienen la estafeta o cargan sobre sí la misión de la justicia y de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, por ahí, pero también diseñar cursos propedéuticos, que repito, desde etapas muy tempranas, más allá de nuestras clases de civismo y de que si hay que respetar a la bandera, que es muy bueno, y de nuestras clases de moral en donde un sacerdote de algún culto nos viene y nos dice no matarás, no fornicarás, que también es muy bueno, necesitamos que cooperen interdisciplinariamente, por ejemplo, la pedagogía, la psicología, el derecho, obviamente, y sobre todo las ciencias sociales, el arte, las humanidades, para diseñar cursos que incorporen el elemento ético desde etapas tempranas. Y obviamente aquí hay muchos otros factores, como nos dice la psicología, el hecho de que haya estilos parentales adecuados, que vayan formando en ti un apego seguro, que tengas la certeza que tienes un entorno familiar sano, etcétera, más la posibilidad de generar lazos con tu comunidad. Como te fijas, es una suerte de política pública o de pluralidad de políticas públicas progresivas desde etapas tempranas y que no se puede enfrentar meramente con la imposición de códigos de ética. No estoy diciendo que sean malos, pero si no inviertes también en todas estas etapas previas y en una educación continua de tus funcionarios y de la ciudadanía, creo que hay a lo mejor malas probabilidades de tratar de cambiar las cosas. Se ve como muy sencillo, pero en realidad la vara está muy alta. Vamos a escuchar la voz de nuestros amigos del auditorio. Ya sabes que aquí nos gusta escuchar la opinión de todos. Sí. Y reflexionamos, si te parece bien, sobre esto. Claro que sí. Porque podemos elegir libremente nuestros gobernantes y así poder exigirles cuando lleguen a representarnos en el gobierno. Pues yo pienso que porque no habría respeto más que nada por todos, ¿no? No habría respeto más que nada por la mujer. El derecho de la mujer yo pienso que también es importante. Es lo que nos hace valer como personas. Cada persona tenemos propiamente a que se nos los respeten, como nosotros también respetarlos. Porque es el valor que tendríamos para que nos respetaran a una misma, ¿no? O sea, porque sin él sí estaríamos muy mal. Para el bienestar de la misma persona, siempre y cuando los derechos humanos sean bien enfocados.
porque de esa manera dignificamos a la persona humana. Pues valorarme como persona. Para mí el respeto es lo más importante, porque si no hubiese respeto sería todo un caos. Bueno, pues ahí la voz de la ciudadanía, pero regresamos a lo mismo. Para tener el respeto y para pues valorar el tema de los derechos humanos, tenemos que regresarnos a las virtudes, ¿no? Sí, sí. Yo creo que también hay que considerar el estado en el que se encuentra una sociedad en un momento determinado. Por ejemplo, si nos percatamos de que se trata de un entorno en el que se ha descuidado la atención de los escenarios en donde puedan ser o donde puedan surgir las virtudes o estas cualidades positivas en los sujetos, bueno, pues de lo que estamos hablando es, como dicen algunos, que por ejemplo la corrupción puede tener un elemento cultural fuerte, un componente cultural importante, que se refuerza con lo que te comentábamos antes, este mensaje de impunidad que se manda por las autoridades. Cuando el mensaje que realmente se manda es de si perteneces al grupo de los privilegiados no te va a pasar nada, con tal de que no seas leal, hagas lo que te pidamos, etcétera, no vas a experimentar las consecuencias negativas que normalmente se seguirían, sobre todo a las personas que están fuera del grupo de privilegiados. Bueno, tienes carta abierta para hacer lo que te dé la gana, ¿no? Exactamente. Sin tener que rendir cuentas a nadie, entonces, más que a tu superior, porque sí, es al que le debe ser leal. Exactamente. Entonces, fíjate cómo entonces se empieza a distorsionar el contexto de valores, ¿no? Y lo más importante es ser leal al que me puso aquí, al favor que debo, ¿no? Cumplir con el favor que debo, dejar que allá arriba hagan lo que sea, porque si critico me pueden sacrificar, como ha pasado en el escenario político en muchas ocasiones, ¿no? Entonces decía yo, considerar este estado de madurez de una sociedad o este estado de deterioro ético, porque a partir de ahí se tienen que diseñar las intervenciones apropiadas. Yo creo que un camino es hablar de algo que autores como Zimbardo se refieren con el nombre del heroísmo cotidiano, el heroísmo ordinario. Así como cualquier persona puede, si las circunstancias son apropiadas, verse inmersa o involucrada en contextos de actividades o de conductas inmorales, inapropiadas, antiéticas, antijurídicas incluso, también cualquier persona, creo yo, desde su trinchera, desde su bagaje, puede contribuir con actos de heroísmo pequeñitos. No necesitas arriesgar el físico o la vida como si fueras un héroe de guerra. Con actos de heroísmo muy pequeños, contribuir a la recuperación ética de la sociedad. ¿Y a qué me refiero? Con heroísmo cotidiano. Explícanos bien, porque la verdad sí suena como, si eres un héroe, ya sabemos lo que le pasa a los héroes, ¿no? Y lo que les ha pasado a lo largo de la historia en este país. Sí. Yo creo que aquí podrían malentendernos y pensar que a lo que estamos exhortando a la gente es a que sean o que sigan el ejemplo, no sé, de Jesús o de Gandhi o de gente que estaba dispuesta a sacrificar incluso su integridad física en pos de causas justas o que pensaban que eran justas. No es porque eso sea malo, ¿no? Pero en una sociedad, y sobre todo considerando de manera más realista nuestras circunstancias, pues no podemos exigirnos eso, y al menos de manera realista, repito. Entonces, por lo menos, no actuando de manera activa, eso es importante, pero muchas veces la aportación que tú haces, por ejemplo, al abuso que ciertos compañeros están haciendo con respecto de otros en cualquier contexto, escuela, cualquiera que se te ocurra, el hecho de que tú no digas nada, el hecho de que ni te inmutes y que te quedes a observar qué es lo que está pasando y que internamente racionalices eso que está ocurriendo como algo que se merecía la parte abusada, o como algo que le va a servir para volverse a lo mejor más hombrecito, que en el futuro resista las cosas, o a lo mejor recurres a pensar que pues, así son las cosas y tú no puedes cambiarlo, ¿no? Eso yo creo que a veces hace más daño porque confirma, por los que están realmente involucrados en la situación, al ver que tú no les dices nada, les estás confirmando que al menos estás disfrutando del espectáculo. Y ahí hay muchas avenidas, cada quien tendría, yo creo, que hacer una suerte de diagnóstico de en qué circunstancias está, y que sin poner en peligro su integridad física necesariamente pueda recurrir, por ejemplo, hay que llamarle a la autoridad, o te alejas de ese lugar, le llamas a quien tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Y les manifiestas tu desaprobación a ese tipo de actos. O haces una denuncia de manera anónima, ¿no? Porque también, si lo haces a lo mejor muchas veces directamente, luego sabemos que hay consecuencias en el contexto y en la sociedad en la que vivimos. Tú decías, no debes participar a lo mejor en ciertas conductas, pero tampoco aprobarlas. Sí. Porque esa aprobación tácita, repito, es como si le estuvieras agregando a la receta, ¿no? El elemento, la cerecita del pastel que hace que explote. Es un cóctel molotov, si quieres verlo así.
implícitamente el mensaje que tú estás dando al permanecer impávido, disfrutando del espectáculo es síganle porque lo estoy disfrutando, ¿no? Entonces, muchas, sobre todo la sociología, etcétera, ha tratado sobre todo recientemente, de estudiar esto del fenómeno del heroísmo, ¿no? Y obviamente no hay una respuesta, tampoco una receta, etcétera. Y lo que apuntan estos estudios o lo que sugieren es que nosotros desarrollemos le llaman imaginación heroica. ¿Y qué significa esto? Repito, no es que estés pensando que vas a ser Superman o algún héroe de cómic o algún héroe de guerra. Simplemente que pienses de manera adelantada o anticipada que muchas veces las presiones grupales terminan por hacer que hagas cosas o que condones y que no hagas nada cuando algo sí pasa, cosas inmorales, inapropiadas. Eso es un dato duro, un dato, digámoslo así, grueso, le llaman los filósofos, que tienes que de entrada asumir y que también, si no quieres participar en eso, en esas presiones del grupo, va a venir alguna consecuencia negativa en términos de tu bienestar, porque lo que más probable haga el grupo es que te rechacen. Y si tú quieres pertenecer a ese grupo o de alguna manera ya te ves involucrado por cuestiones económicas, laborales o de otro tipo con ese grupo, pues ese rechazo se puede traducir, como decías, en otras implicaciones económicas, laborales, etc. De entrada, si más nos acostumbramos a que no sucumbir a las presiones grupales puede traernos ostracismo y estamos dispuestos a experimentar dosis, medidas diferentes de ostracismo, es algo que va avanzando en nuestra imaginación heroica, ¿no? También esta tendencia a no racionalizar, lo que se sugiere es que no tengamos o que no sucumbamos a la tendencia a racionalizar nuestra inactividad, ¿no? No tenemos por qué hacerle el juego a los demás para justificar sus malas acciones. Ni tampoco tengo que hacerme el juego a mí para engañarme y justificar mi participación o mi inacción en un escenario poco ético o reprobable. No puedo hacer nada, ¿no? No puedo simplemente México no no va a hacer cambiar. Ah, exactamente. ¿No? ¿Yo qué voy a hacer? Pues es que todo esto viene desde arriba, sí, y así operan todos los partidos. Y el que no tranza no avanza. El que no tranza no avanza. La dinámica de la extorsión se da más a nivel ciudadano que a nivel de las autoridades. O sea, estamos podridos por dentro, no se puede hacer más. Y yo no voy a contribuir, ni voy a perder el tiempo, ni me voy a arriesgar a que a mí me pasen cosas malas, económica, laboral y socialmente, por tratar de cambiar esto que no tiene remedio, ¿no? Pero es un impacto brutal en toda la sociedad, ¿no? El pensar de esa forma. Si esa forma de pensar se masifica, se difunde de manera masiva, como parece ser en muchos lugares o en muchas regiones, pues tenemos al final una sociedad que sigue participando libremente de esto, pero que además ya llegó al punto en el que dice y no hay remedio, pese a que haya por ahí discursos que dicen cambia tú para que cambie México, ¿no? Sí. Y seguimos padeciendo la corrupción, la inseguridad, sí, el poco desarrollo, en fin. Sí. Vamos a los contextos, ya sabe usted que aquí en este espacio nos gustan los libros y regresamos. El día de hoy vamos a hablar de este libro que les quiero recomendar revisar. Se llama Relaciones de Poder en el Estado de México, ayer y hoy. Es una obra compilada por el doctor Francisco Liscano Fernández, investigador de nuestra Facultad de Humanidades. Es una obra que contiene 8 trabajos, 8 capítulos, en el que se hace una revisión amplia sobre las relaciones de poder en el Estado de México. Los capítulos que integran todos son de autoría de investigadores e investigadoras de nuestra universidad y tiene la perspectiva de distintas dimensiones. La dimensión histórica es la que más resalta, pero también está una perspectiva desde luego política en estas relaciones de poder. Se estudian temas que van desde la Mesta del siglo XV en nuestro estado, en el Valle de Toluca. También se estudian las relaciones entre hacendados y trabajadores, y tenemos también una revisión sobre el estudio territorial, ¿no? Y de cómo se fue constituyendo los municipios en el Estado de México. Hay 2 temas más que le dan referencia justamente al apartado de hoy, de temas más actuales, en los que se habla de cómo funcionan los consejos de desarrollo rural sustentable en distintos municipios del Estado de México, y también se habla sobre la participación deliberativa. Esta obra de amplia recomendación sirve como referencia justamente de quienes están interesados
en la historia política del Estado de México por el cúmulo, por la gran cantidad de información y un excelente análisis que hacen las y los investigadores en torno de los temas de organización, de participación política de distintas comunidades, con relación a las autoridades, con relación a los propios agentes de desarrollo en el territorio. Y entonces es una obra de muy amplia recomendación. Lo pueden adquirir aquí en la Biblioteca Central, consultarlo en la Biblioteca Central o bien adquirirlo en la propia universidad. Nosotros vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso Entre Todos. Le quiero recordar que está en las redes sociales para que se ponga en contacto con nosotros. Manos a la obra. Este 13 de marzo, el Instituto Electoral del Estado de México te invita a votar para elegir miembros del Ayuntamiento del municipio de Chiautla. Una elección que será extraordinaria. Ubica tu casilla. Escucha a tus candidatos. Y no olvides correr la voz. Mano con mano lo lograremos. Infórmate en www.ieem.org.mx o al 01800 712 4336. Vamos por una elección extraordinaria. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Para nosotros su voz es importante, así que aquí la escuchamos. Adelante. Ya dame tu teléfono. Para que la demás gente no se aproveche de cada persona que sea de bajos recursos. Pues porque es un derecho como persona que la gente tiene uno que tener para que se lleve a cabo el respeto a la persona. Yo creo que sería lo mejor para que pueda haber una mejor convivencia y haya un mejor respeto. Para hacer valer nuestra palabra y nuestro derecho. Que la propia persona conozca su derecho y pueda elegir bien la decisión que pueda tomar en el futuro. Es importante para que tengamos igualdad en todas las cosas y con esto no genere tantos problemas, desigualdades y conflictos. Pues porque el ciudadano es parte del pueblo y es el que ve por él. Pues porque todos tenemos derecho, tanto en respeto a la mujer, a los hombres, a los niños, a todos. Bueno, y no somos extraterrestres, ¿no? Todos los seres humanos buscamos lo mismo, el respeto, que se haga valer el derecho, que se actúe dentro de las instituciones. Sí. Pues por lo menos es lo que se dice a nivel de discurso oficial, ¿no? Sería como una suerte de suicidio político el que alguien dijera lo contrario, o se atreviera a sostener lo contrario, aunque en la práctica sus actos conduzcan justamente a ese escenario, ¿no? Aunque lo que busca la ciudadanía es esto que vemos, ¿no? El que se respeten los derechos humanos, justamente el que todo se conduzca de manera adecuada y legal. Tú nos decías que en diferentes ámbitos debe existir la virtud y también la virtud pública. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los jueces? Cuando hablamos de fortalecer el Estado constitucional de derecho, ¿cuál es el papel de los jueces? Muchas gracias por la pregunta, Lupita.
Los jueces, junto con los legisladores, no quiero decir que exclusivamente, pero sí preponderantemente, son participantes o actores de la vida social y jurídica en quienes se posa una misión importante de justicia, ¿no? Por ejemplo, los legisladores son los que crean las leyes, se supone que a través de una discusión pormenorizada, argumentada, tolerante, plural, etcétera, y los jueces son los encargados de aplicarlas. Digamos, siguiendo el trabajo de algunos académicos como Amalia Maya, René González de la Vega, Guillermo Lariguet, hay una corriente que trata de identificar el perfil de virtudes que los jueces en un Estado de Derecho deberían poseer o exhibir. Si tú quieres podemos hablar de esas virtudes de manera un poquito más extensa, claro, no mucho, porque no te... Se nos acaba el programa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un juez debería exhibir esto que le llaman los autores la virtud de la sabiduría práctica o frónesis. ¿Qué es eso en términos cristianos? Pues es lo que hace que un juez, o un juez con la virtud de la frónesis, está caracterizado por una habilidad de percepción muy particular que le hace entender todos los aspectos del caso que tiene frente a sí y que tiene que resolver que serían relevantes para la toma de la decisión. No es un autómata, no es una máquina, ¿sí? Es alguien que se preocupa por ponerse en el lugar de las personas involucradas en el conflicto que está resolviendo y por tratar de vislumbrar, habiéndose puesto en sus zapatos, qué opciones se le presentaron a estos sujetos para actuar, cuáles circunstancias fueron las que tuvieron más peso y que los llevaron a actuar de ese modo, ¿no? Entonces es una persona que es capaz no solo de aplicar las normas, sino también de entender que las sociedades y las situaciones sociales son complejas y que el legislador no se puede anticipar por más técnica legislativa que haya hecho, es decir, por más bien diseñadas que estén las leyes, a todas las características que ya en el caso concreto asumen las situaciones. Entonces, la frónesis implica una percepción técnica especial, ¿no? Pero también implica que en ocasiones, y esto va contra el formalismo, y a lo mejor aquí estoy diciendo algo que va muy en contra de la ortodoxia, la frónesis hace que un juez determine en qué condiciones está justificado incluso el apartarse de la norma jurídica que regula el caso. Nuevamente, ¿sobre qué, o más bien en qué se basa o se podría basar un juez para hacer esto? Para no aplicar la ley. Si lo que queremos parece que es aplicar la ley, ¿no? Entonces ahora estás diciendo que un juez con frónesis en ocasiones no aplicaría la ley. Parece que hay una contradicción ahí, y no la hay, justamente si entendemos lo que dijimos antes, que el legislador no es perfecto, es un humano, y que pese a que las leyes que produzca sean o estén elaboradas con base en la mejor técnica legislativa, nunca se puede anticipar a la totalidad de escenarios que podrán venir, ¿no? Es una suerte como si el legislador le pasara la estafeta al juez para caso por caso resolver estas cuestiones. Ahora, no es que el juez de manera poco revisada, poco analítica, decida, no, pues yo no voy a aplicar la norma porque la frónesis me dice que no hay que aplicarla. Le tiene que dar la oportunidad al ordenamiento, ¿no? Para ver si hay dispositivos, normas, formas de interpretar esas normas, criterios jurisprudenciales, de tal suerte que lo llevan o lo conduzcan a una decisión. Pero cuando hay contradicción en esos materiales, que puede pasar muchas veces, conflictos de valores, conflictos constitucionales, etcétera, el juez tiene que entrar, o más bien se ve en una situación dilemática a veces, en donde tiene que resolver conflictos de valores, sobre todo ahora que se dice que los jueces tienen que ejercer control difuso de constitucionalidad. Y cuando se presenta un conflicto de valores, el juez tiene que desarrollar, primero identificar qué valores están en juego, por qué están o entran en colisión y de qué forma mejor resolver, hallando un balance, esta situación conflictiva entre valores a lo mejor constitucionales, libertades y los objetivos que una ley permite, ¿no? Entonces, a esto se refiere la literatura con que un juez tiene que poseer sabiduría práctica. Pero también tiene que poseer otras virtudes, ¿no? Las que son propias de la institución a la que pertenece. Por ejemplo, si ocupa un lugar alto en la jerarquía, tiene que tener las habilidades y las virtudes de un buen comunicador, liderazgo, organización, gestión, diligencia, etc. Pero también otro tipo de virtudes en tratándose de valoración de pruebas, por ejemplo, que es algo que muy normalmente hace en este contexto un juez. Claro. Sobre todo tendría que tener la virtud de la apertura de mente que lo llevaría o lo tuviera que llevar a considerar las diferentes hipótesis que se pueden dar con respecto de ciertos hechos que en materia penal es muy importante, y a ser sensible a la evidencia o a las pruebas que realmente estén obrando en el expediente, de tal suerte que un juez con esta virtud de la apertura de mente tendría que revisar si las procuradurías o los encargados de desahogar la acusación realmente, ¿no?, investigaron todas las hipótesis plausibles de un caso y si descartaron las menos plausibles y se quedaron con la mejor, al menos en ese contexto,
la que supuestamente debiera ir más allá de toda duda razonable, cosa que desafortunadamente en la práctica los jueces no hacen, pese a que nos dicen o nos quieren vender la idea de que el procedimiento penal es garantista y que hace todo lo posible por no condenar a los inocentes. Edgar, en el caso de el estudio de las virtudes, ¿es una cuestión de moda? ¿Es una cuestión pasajera? ¿Es algo lo que estamos platicando en este momento, pero que se puede diluir y que en 20 años vamos a seguir hablando exactamente de lo mismo? Yo creo que es un temor que bastante fundado, muy razonable, pero al menos en las últimas 2, 3 décadas, y esto se ha dado más en el contexto anglosajón, pero también en nuestro contexto iberoamericano, latino, hay autores que se han preocupado por esto y ya está permeando la discusión pública, la discusión de los funcionarios, la de los gobiernos, se empiezan a preocupar más por estas cuestiones, ¿no? Creo que se viene dando un avance lento, pero paulatino y sólido, que yo creo que hace que no se vaya a olvidar el tema. A lo mejor en la agenda pública sí, pero en su desarrollo académico e institucional puede ser que no. Hay muchos autores que están surgiendo, hay muchos avances en términos de lo que significa particularmente cada una de estas virtudes, qué es lo que exactamente requerirían de cada quien, y sobre todo yo creo que lo más importante, qué estrategias didácticas podrías utilizar para desarrollar 1, 2, 3 o varias de esas virtudes desde etapas, repito, tempranas en el desarrollo del sujeto. Hemos visto cuestiones como la deshumanización que tú has planteado en algunos ejemplos, el asunto de que se actúa en el anonimato y que cada quien hace desastres, pero como es anónimo, pues no importa, pareciera que no hay ningún castigo, no hay ninguna culpa. La dispersión esta que nos hablabas de la responsabilidad. ¿Cómo contrarrestamos todo esto? Bueno, como decía antes, no hay una respuesta contundente en términos de receta o de algoritmo A, B, C, D. Si sigues los pasos de la A a la D, entonces obtienes tales o cuales resultados, como si fuéramos un programador que está diseñando algo. Pero la gente algo, ya está hasta el gorro, ¿no? Claro, de tantas cuestiones de corrupción y de tantas cuestiones pues, a las que se enfrenta todos los días. Sí. Estamos con esfuerzos importantes, tampoco es decir que no ha habido o tratar de minimizarlos. Por ejemplo, las rondas o las jornadas que justo en estos momentos, en estas semanas, están teniendo lugar para discutir sobre la cuestión de la Comisión Anticorrupción, son pasos que se tienen que dar, ¿no? Por ejemplo, seguir con la dinámica de generar códigos de ética para los funcionarios, etcétera, que es muy importante, ¿no? El problema con estos códigos es que, como mencionaba antes, la postura para su elaboración ha sido preponderantemente deontológica, es decir, identificar reglas, principios, deberes, no hablar de virtudes ni de cómo se cultivan. Sí. Es decir, no es solo identificar en un cuerpo normativo, que le vamos a llamar código de ética, lo que tú deberías seguir, observar en tu práctica, porque a alguien que no actúa íntegramente de forma ética, de manera constante, por convicción moral, pues le puede valer lo mismo que alguien haya hecho un gran trabajo al identificar las normas éticas que debería seguir. Por eso, repito, inversión de recursos en cursos propedéuticos, en formas de mejorar y reformar la educación, sobre todo en niveles iniciales, es lo que por ahí yo creo que debiéramos avanzar. Estamos ya casi de salida del programa y te quisiera preguntar, la participación ciudadana. Sí, es fundamental, y yo creo que, volviendo a lo que dijimos en el bloque anterior de tratar de desarrollar en nosotros esto del heroísmo cotidiano, que también recalcando no significa que quieras imitar a Superman, algún héroe cómico, ni que algún héroe de guerra, ni que te vayas a inmolar, ni de que vayas a poner tu vida por la de otros, en fin, que tampoco es una crítica a quienes lo hacen, no es una decisión muy personal, pero de manera más realista el heroísmo ordinario implica lo que habíamos comentado, ¿no? La forma en la que la ciudadanía podría participar sería reprobando, sobre todo, por ejemplo, a través de las redes sociales, con el respeto con el que se tiene que actuar, ¿no? Pero reprobando, mandando el mensaje de que no se quiere que hayan, por ejemplo, este tipo de personajes en el ámbito público, pero también en el ámbito privado. Esto es corresponsabilidad, no es que solo sean culpables los funcionarios, también nosotros tenemos lo nuestro, ¿no? Y repito, en la medida en que se pueda recuperar la desaprobación social, quienes deben experimentar ostracismo son los que se comportan de manera poco ética, no al revés, no el que decide hablar o el que decide no continuar o no tolerar algo. Ahorita las cosas están en el que si alguien osa hablar de
integridad moral, virtudes, etcétera, pues eso no le genera ningún dividendo al sistema político y ni a la ciudadanía a veces en ciertos contextos. Ahorita las cosas están de tal suerte que esa persona es la que experimenta ostracismo, desaprobación, rechazo. Tendría que ser al revés. La gente que incurre en corrupción es la que, independientemente de las consecuencias legales, tendría que por lo menos saber que el mensaje que la sociedad manda es de rechazo, de desaprobación. Todo dentro de los límites de una ciudadanía cívica, ¿no? Que Muy también bien. respeta la ley al emitir ese mensaje. Pues con eso nos quedamos, si te parece bien, esta noche. Muchas gracias, Lupita. Muchísimas gracias, qué gusto platicar contigo Igualmente, en esta ocasión. igualmente. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. En nombre de todos mis compañeros, le doy las gracias, le deseo que tenga una muy buena noche, buena semana, que la pase usted muy bien.